La entrevista con Ramsés Yunes. Pues para mí es un verdadero honor platicar con un hombre muy querido por la región. Cuando fue director del Centro de Especialidades Médicas, un hombre que se dedicó 25 de las 24 horas del día a diagnosticar casos raros, así al estilo House, y salvó vidas a por mayor. Un hombre honesto, un hombre que como servidor público también hizo cosas importantes, como doctor ni se diga. Le agradezco muchísimo al doctor Iván Hernández Gutiérrez que nos atienda la llamada. Muy buenas tardes, doctor, qué gusto saludarlo, ¿cómo le va? Mucho gusto, muy honrado por la invitación. No, hombre, al contrario, doctor. De participar en su programa. Doctor, muchísimas gracias. Y es que se hablan ya prácticamente de 2 vacunas, empezó a levantar la mano Rusia, ya sabe, con este protagonismo mediático del presidente Putin diciendo nosotros ya tenemos la Sputnik 5 y vamos a salvar al mundo prácticamente. Allá mi hija se le aplicó, nada más que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y algunas naciones, incluida el subsecretario Gatell, diciendo que no estaba previsto la fase 3, que no era muy segura la vacuna. Y por otro lado, México y Argentina se unen junto con la fundación de don Carlos Slim, junto con la Universidad de Oxford, con AstraZeneca, para hablar de 150 a 250 millones de dosis, una vacuna que pudiera estar lista en noviembre y creo que ya ha cubierto la fase 3. ¿Qué le puede usted decir al público acerca de estas 2 vacunas, doctor? Bueno, hay mucha diferencia con la vacuna Sputnik contra la vacuna de Oxford. La vacuna de Sputnik no ha llevado las fases que normalmente se llevan para conseguir una vacuna para este tipo de virus, que es algo muy complicado. Yo le voy a poner un ejemplo. Sí. Ahorita, para llevar a cabo esta vacuna, se ha ocupado y nos ha ayudado enormemente la tecnología, de modo que lo que normalmente se tardaba llegar a un final de una fase 2, que era un promedio de entre 6 a 8 años, ahorita se ha hecho en 6 meses, que es el caso de la vacuna de la Universidad de Oxford. Sputnik no ha llevado las fases correctamente. Como usted bien lo menciona, en un tema que a mí me da la intención más de ser geopolítico o político que científico, han prescindido de muchas de las fases, han quedado cortas y creo que expone innecesariamente a su gente. La historia de la medicina nos ha dado experiencias muy amargas y no creo que no respetando los tiempos y el rigor de la construcción podamos garantizarle a la gente que le podemos ofrecer algo, primero que les dé protección, sí, porque eso es lo que tenemos que asegurarnos, y segundo que no les va a dañar. Claro. Entonces, en cambio, la vacuna de Oxford, que hay al menos 3 que vienen bien adelantadas, que ya está en fase 3. Rapidito explico, la fase 1 es cuando ya se generó el prototipo de vacuna, sí, y se aplica a 10, 15 gentes, se les examina, se ve cuáles fueron los resultados son buenos, seguimos adelante. Al mismo tiempo se van analizando diferentes tipos de dosificaciones y cuántas dosis de vacunas se van a poner. Se hacen varios experimentos y se pasa a la fase 2, donde ya se da a una centena o ya vamos de centenas de personas a las que ocupamos, 400, 500, que es la fase 2, y se tiene que observar un plazo razonable para ver que con el tiempo no haya complicaciones secundarias, efectos secundarios, y sobre todo la respuesta inmune. A mí me entusiasma mucho, sí. Y la verdad ayer la noticia me dio mucha alegría que la Fundación Slim hubiera metido la mano, sí. Dice que es capital en riesgo, es capital en riesgo, pero pues le van a apostar a todas las canicas, doctor. Fíjese que le están apostando bien. Es una vacuna que ha estado bien hecha. La gente de Oxford, en enero, cuando estaba esto, que apenas se estaba medio conociendo, y sin tomar todavía la idea de la magnitud que iba a llevar,
ellos desde enero fueron por el genoma, ellos desde enero empezaron a ver pacientes en China, se llevaron muestras y desde enero empezaron a fabricar la vacuna y la verdad han llevado muy bien. Hay una peculiaridad con la vacuna de Oxford que creo que va a ser muy buena, Sí. que da la posibilidad de tener lo que nosotros le llamamos inmunidad celular, que es una inmunidad a largo plazo. Uh-huh. Entonces, eso me entusiasma mucho. No solo va a generar anticuerpos, sino va a generar que las células, unas partes de las células que producen las defensas, que están distribuidas en todos los tejidos del cuerpo, van a estar activadas para este tipo de infecciones, y eso nos asegura una inmunidad intensa, de respuesta inmediata y prolongada, de modo que creo que lo de ayer fue una estupenda noticia. De hecho, hoy lo estaba comentando el secretario de Relaciones Exteriores acerca de esta vacuna que pudiera ser en noviembre. Va a costar menos de 100 pesos y dicen que ya se ha aplicado las pruebas a 50,000 personas, doctor Iván. Sí, yo sé que empezaron fase 3 hace aproximadamente 2 semanas. Así es. Pues ojalá esto empiece en noviembre, y es un gran esfuerzo de Alberto Fernández y del presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de Argentina. Se han conjuntado estos esfuerzos. Se hablan que puede haber una dosis de 150 millones a 250 millones de dosis. Y entonces la de Rusia como que azul y buenas noches. Todavía no, fue más mediático, doctor. Esa es mi impresión. Sí. No tiene los elementos ni el rigor científico como para agarrar y decir, ¿nos va a dar la inmunidad adecuada? No se tiene la prueba de eso. ¿Nos va a dar la inmunidad adecuada por el tiempo adecuado? No se tiene todavía información. Eso los rusos han sido muy parcos en cuanto a su información. Entonces, pero tarde que temprano se analizará y bueno, se verá. Le apuesto en más a esta vacuna de AstraZeneca con la Universidad de Oxford y con los gobiernos de México y Argentina. Entonces, ¿se está viendo ya la luz al final del túnel, doctor? Y estamos viendo una lucecita, sí, estamos viendo una lucecita, porque mire, yo creo que va a llegar primero la vacuna que un antiviral. Sí, ¿verdad? La vacuna. Oiga, y sí. El uso del cubrebocas tiene que ser obligatorio, ¿no, doctor? Mire, sin duda, antier salió un artículo así tremendo, brutal, en el que unos científicos expertos en aerosoles, en aerosoles humanos con fines de salud, de los aerosoles que nosotros emitimos al respirar, solo al respirar, se metieron al cuarto de un par de enfermos y estuvieron analizando a diferentes distancias muestras aéreas y muestras de las superficies y agarraron los virus que agarraron en el aire, los metieron a cultivos celulares, y el día de antier salió el artículo con los resultados publicando los virus que agarraron en el aire al momento que los metieron en el cultivo de células humanas, infectaron las células, de modo que esos virus eran infectantes, incluso a más de 5 metros de distancia. Las muestras de más de 5 metros de distancia infectaban células humanas. ¿Qué quiere decir? El virus es aéreo, Ramsés. Y eso, qué bueno que me da usted la oportunidad de estar aquí con su auditorio. Sí. El virus, a todos, el virus es aéreo. El virus se comporta como si fuera el humo, como un humo de cigarro. Debemos obligadamente de utilizar cubrebocas. Tenemos que también procurar utilizar protección de ojos cuando vayamos a lugares cerrados. Sí, claro. Que es donde más se concentra. Definitivamente, creo que es la prueba más categórica, científica, formal, tajante y determinante de que el virus es aéreo. Luego entonces, cubrebocas indispensable, no solo para evitar el contagio, claro, sino que la gente que usa el cubrebocas y llega a estar en contacto con el virus lo más probable es que reciba una carga viral mucho menor, y en el caso de ser contagiado, los síntomas van a ser muchísimo más leves. Es de vida
usar cubrebocas, Francés. Doctor, y por último, ¿qué le dice usted a la gente que no cree todavía? Dice que esto no existe, que está fabricado por el gobierno. Ya son más de 53,000 muertes. Aquí en Veracruz ya son más de 3,100 muertes, 24,000 contagios en Veracruz. ¿Qué les dice usted a estas personas? Bueno, mire, recientemente la Secretaría de Salud a nivel federal publicó lo que le llaman el exceso de muertes, que es un parámetro muy importante, que son se compara el promedio de muertes de los últimos 5 o 6 años contra el promedio de fallecimientos que ha habido en este año, y parece que hay 4 veces más fallecimientos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor no tenemos 55,000 muertos, que lo más probable es que andemos por más arriba de 165,000 muertos. Sí, claro. ¿Qué le quiero decir? Que este virus es mortal, que es el virus más peligroso que ha habido en los últimos 100 años, que cualquiera está expuesto, que este virus tiene la peculiaridad de ser silencioso, no tiene palabra, no tiene vacuna, todavía estamos esperando unos meses, Dios quiera, y no tiene antídoto, no tiene antiviral que tenga efecto. Están en riesgo de dañar su integridad. Muy rapidito le paso otro dato. Hicieron resonancia magnética a pacientes asintomáticos que tuvieron COVID y les hicieron resonancia magnética cerebral del corazón, y cerebral también, en pacientes asintomáticos con COVID, y todos, aunque no habían tenido síntomas, se encontró daño en el tejido, tanto cerebral como cardíaco de los pacientes. Entonces, este es un peligro real. Los que tenemos que salir a trabajar, porque hay muchos que tenemos que salir a trabajar, yo por mi profesión y otros porque claro, tienen la necesidad, y lo entiendo, tenemos que salir bien cuidados y bien protegidos. Claro. Y estamos viendo, nosotros estamos palpando, nosotros lo sentimos, sí existe, sí es verdad. No esperen tener una tragedia cercana y personal para creer en esto. Aquí quiero recordar a Sabater cuando en un artículo que publicó en el que tituló La Fe, refiriéndose a otro tema, decía que la fe es creer en lo que uno no ve, y aquí da la impresión de que estamos con una fe al revés. Así es. No creemos en lo que vemos. Por favor, sí crean, sí existe, sí cuídense. Así es. Sí cuiden a los suyos. No le apuesten a ver la tragedia de cerca, porque es terrible. Doctor, le agradezco muchísimo. Ojalá sea la primera de muchas, ¿no? Para que le platique usted al público del 97.7. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, es un gran doctor, un gran ser humano y un extraordinario poeta también, doctor, ¿eh? Muchas gracias. Oiga, y disculpe, quisiera aprovechar el espacio para mandar un saludo muy respetuoso a toda su familia, Ramsés, y por favor a todo el staff del programa, por favor. Muchas gracias. Gentes que han tenido el contacto conmigo, muy atentas. Muchas gracias. Que será muy frecuente, doctor, si usted así lo quiere. Gracias, ¿eh? Gracias, Ramsés. Gracias al gran doctor jalapeño, el doctor Iván Hernández Gutiérrez, dándole el visto bueno, más que la vacuna rusa, la vacuna donde México y Argentina se han unido junto con la Fundación Slim, AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que pudiera estar en noviembre, pudiera costar menos de $100.